por favor, ayúdame, suplica una mujer enferma al ladrón que ha entrado en su casa. Y cuando su marido llega está en estado de shock. En un rincón olvidado de la gran ciudad, donde los edificios altos parecen oprimir más que ofrecer refugio, vive Santiago, un hombre que enfrenta las batallas más duras con una fuerza inquebrantable. Desde hace años, su vida ha sido una lucha constante, un ir y venir de sacrificios para garantizar lo más esencial para su pequeño hijo Mateo. Santiago, un padre soltero, no tiene más compañía que el eco de sus pensamientos y la sonrisa frágil de su hijo, quien, a pesar de su corta edad, carga con un peso desproporcionado para su diminuto cuerpo. Mateo no es un niño común. Desde que nació, una enfermedad crónica lo ha mantenido bajo constantes cuidados médicos, drenando los recursos, la energía y, a veces, incluso las esperanzas de Santiago. En un pequeño departamento de paredes desgastadas y muebles que hablan de tiempos mejores, Santiago pasa sus días trabajando como zapatero. El espacio es minúsculo, apenas lo suficiente para acomodar un viejo banco de trabajo, un par de herramientas y un colchón desgastado donde Mateo descansa. Las noches son especialmente difíciles, el aire frío se cuela por las ventanas rotas, y la tos de Mateo rompe el silencio, recordándole a Santiago que cada segundo cuenta. A menudo, se le ve inclinado sobre un par de zapatos gastados, sus manos callosas trabajando con precisión mientras sus ojos miran de reojo a su hijo, que duerme inquieto en un rincón. La muerte de su esposa dejó un vacío insustituible en sus vidas. Ella era la luz que mantenía unido a su pequeño mundo. Desde que partió, Santiago ha tenido que asumir el papel de madre, padre y cuidador. Las facturas médicas se acumulan sobre la mesa, formando una pila que parece crecer con cada día que pasa. Pero a pesar de las adversidades, Santiago nunca deja que Mateo lo vea derrotado. Frente a él, siempre intenta esbozar una sonrisa, aunque por dentro su alma esté al borde del colapso. Una noche, mientras Mateo tosía en su cama, Santiago trabajaba en silencio, con las manos temblorosas por el cansancio. Su rostro mostraba líneas profundas, marcadas no solo por los años, sino por las preocupaciones. De pronto, una pequeña voz interrumpió el sonido monótono de las herramientas. «Papá, ¿algún día tendremos una casa grande?», preguntó Mateo, su voz suave pero llena de un anhelo que desgarró el corazón de Santiago. Santiago levantó la vista, dejando a un lado los zapatos que reparaba. Miró a su hijo, cuyos ojos grandes reflejaban una mezcla de inocencia y esperanza. Tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que la realidad era cruel, pero también entendía que un niño necesita sueños para sobrevivir. «Claro que sí, hijo. Te lo prometo», respondió con una sonrisa forzada, tratando de transmitir una confianza que no sentía. Mientras Mateo volvía a cerrar los ojos, Santiago suspiró profundamente. En ese momento, se juró a sí mismo que encontraría una manera de cambiar su destino. No sabía cómo, pero algo dentro de él se negaba a aceptar que esa fuera toda la vida que su hijo tendría. Su amor por Mateo era lo único que lo mantenía en pie, lo único que lo empujaba a seguir luchando, día tras día, sin importar cuán pesadas fueran las cargas. El departamento estaba lleno de pequeños detalles que hablaban de su difícil situación: un refrigerador viejo que apenas mantenía la comida fresca, una estufa con 2 hornillas, y una pequeña mesa con sillas desiguales que Santiago había reparado él mismo. Sin embargo, a pesar de las limitaciones, Santiago siempre encontraba maneras de hacer que Mateo se sintiera amado. Cada mañana, antes de salir a buscar trabajo, le preparaba un desayuno sencillo pero lleno de cariño: pan tostado y una taza de leche caliente que, aunque humilde, llenaba de calidez el corazón del pequeño. Los vecinos del edificio conocían a Santiago y su lucha. Algunos lo admiraban por su perseverancia, otros lo veían con lástima. Pero Santiago no buscaba compasión, lo único que deseaba era una oportunidad, un respiro, algo que le permitiera darle a Mateo una vida mejor. Cada vez que salía a la calle con su caja de herramientas, caminaba con la cabeza en alto, como si quisiera desafiar al mundo, aunque por dentro sintiera que llevaba el peso del mismo sobre sus hombros. Había días en que Santiago se sentía al borde del abismo, preguntándose cuánto tiempo más podría resistir. Pero entonces miraba a Mateo, que, a pesar de su fragilidad, siempre encontraba la manera de sonreír. Esa sonrisa era su ancla, su faro en medio de la tormenta. Aunque el camino estuviera lleno de espinas, Santiago estaba dispuesto a caminarlo, si eso significaba darle a su hijo una vida digna. En una ocasión,
mientras trabajaba en la reparación de unas botas especialmente difíciles, Mateo se le acercó con un dibujo en la mano. Había dibujado una casa grande con un jardín lleno de flores y un perro jugando en el césped. Santiago lo miró y sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Mira, papá, es nuestra casa. ¿Te gusta?», dijo Mateo con entusiasmo. «Es hermosa, hijo. Algún día viviremos en una así», respondió Santiago, acariciando la cabeza de su hijo mientras luchaba por contener el llanto. Esa noche, mientras Mateo dormía abrazado a su dibujo, Santiago se sentó en silencio frente a la ventana rota, mirando las luces de la ciudad. Aunque el futuro parecía incierto, supo en ese instante que no podía rendirse. Por Mateo, haría lo que fuera necesario. Aunque el mundo le diera la espalda, él encontraría la manera de abrir una puerta hacia un futuro mejor. La vida de Santiago es un interminable vaivén de esfuerzos diarios para mantener a flote su hogar y cuidar a Mateo, su hijo. Cada día comienza temprano, mucho antes de que salga el sol, con una taza de café aguado y una lista de trabajos temporales que ha logrado conseguir. Santiago ha aprendido a sobrevivir adaptándose, tomando cualquier tarea que le permita ganar unas monedas. Desde limpiar vidrios de automóviles en los semáforos hasta repartir comida en una bicicleta vieja y rechinante, su jornada laboral no tiene horario fijo ni descanso garantizado. Mientras pedalea por las calles de la ciudad, el viento frío de la madrugada golpea su rostro, pero él sigue adelante, enfocado en su objetivo. Cada entrega de comida, cada propina, representa una pequeña esperanza para el tratamiento de Mateo. Sin embargo, no todos los días son buenos. A veces, las entregas se retrasan, y las propinas son escasas o inexistentes. Pero Santiago nunca se permite caer en el desaliento, siempre encuentra la manera de seguir adelante. Una noche particularmente fría, mientras esperaba en la entrada de un restaurante para recoger un pedido, Santiago miró las luces del lugar y pensó en cómo sería estar al otro lado, disfrutando de una cena caliente en compañía de Mateo. Ese pensamiento lo llenó de determinación. Tomó el pedido, lo aseguró en la pequeña caja de su bicicleta y se dirigió al destino, pedaleando con fuerza por las calles llenas de tráfico. El camino era difícil, la ciudad parecía no dormir nunca, con autos que pasaban a toda velocidad y peatones que caminaban sin prestar atención. Pero Santiago estaba acostumbrado a las dificultades. Había aprendido a moverse con destreza, sorteando los obstáculos como si estuviera librando una batalla constante. Al llegar al destino, un cliente apurado le recibió el pedido sin siquiera mirarlo, pero al menos dejó caer una propina en su mano. Santiago miró las monedas y las guardó con cuidado en el bolsillo de su chaqueta. Mientras regresaba a su punto de partida, murmuró para sí mismo: «Solo un cliente más hoy, un día más para Mateo». Esa frase, repetida como un mantra, le daba fuerza. Cada día representaba una nueva oportunidad para acercarse a la meta de pagar las costosas facturas médicas de Mateo. Sabía que los recursos que obtenía eran apenas suficientes para cubrir lo básico, pero no podía permitirse perder la esperanza. De regreso en casa, Santiago vaciaba sus bolsillos sobre la mesa. Las monedas tintineaban, creando un sonido que, aunque humilde, le llenaba de cierto alivio. Era su forma de medir el progreso, aunque fuera pequeño. Mateo, sentado en su colchón, lo miraba con una sonrisa cansada pero sincera. «¿Cómo te fue hoy, papá?», preguntó Mateo con curiosidad. «Bien, hijo». «Muy bien. Cada día estamos más cerca de mejorar las cosas», respondió Santiago, tratando de inyectar optimismo en sus palabras. Mientras Mateo asentía y volvía a concentrarse en su dibujo, Santiago observó a su hijo con ternura. Esa noche, mientras contaba las monedas y las guardaba en un frasco escondido en la cocina, pensó en cómo había llegado hasta ese punto. Recordó los días en los que él y su esposa soñaban con un futuro brillante, antes de que la enfermedad de Mateo y la tragedia golpearan su hogar. Pero ahora, esos recuerdos solo eran una sombra. Todo lo que importaba era el presente, y su única prioridad era garantizar que Mateo tuviera una oportunidad de vivir plenamente. A medida que las noches avanzaban, Santiago comenzó a aceptar más trabajos. A veces, no dormía más de 3 horas, pero no se quejaba. Para él, cada sacrificio valía la pena. Algunas veces, sus vecinos lo veían salir con la bicicleta al amanecer y regresar hasta altas horas de la noche.
Aunque muchos lo admiraban por su dedicación, otros se preguntaban cómo podía seguir adelante con tan poco descanso. Sin embargo, Santiago tenía una respuesta clara: lo hacía por amor, por el profundo amor que sentía por su hijo. Hubo un día en particular que quedó grabado en su memoria. Después de una jornada especialmente larga, Santiago llegó a casa con una pequeña bolsa de pan dulce que había comprado con las últimas monedas que le quedaban. Mateo, emocionado, se levantó de su colchón y corrió hacia él. «Gracias, papá», exclamó el niño mientras abrazaba a su padre. Santiago se agachó para estar a su altura y le sonrió, acariciándole el cabello. «Hijo, tú eres mi fuerza. Por ti, haría esto y mucho más». Esa noche, mientras compartían el pan dulce bajo la tenue luz de una lámpara, Santiago sintió una paz momentánea. Aunque las circunstancias seguían siendo difíciles, esos pequeños momentos de felicidad eran lo que le daba sentido a su lucha diaria. A pesar de todo, Santiago no era ajeno al cansancio. Había noches en las que sentía que sus fuerzas flaqueaban, en las que el peso de las deudas y la incertidumbre lo abrumaban. Pero cada vez que miraba a Mateo, encontraba un motivo para levantarse al día siguiente y continuar. Sabía que la vida no sería fácil, pero también sabía que la esperanza era su arma más poderosa. Con el paso del tiempo, Santiago comenzó a desarrollar una rutina que le permitía maximizar sus esfuerzos. Aprendió a ser eficiente con su tiempo, organizando sus entregas para cubrir la mayor cantidad de pedidos posible en el menor tiempo. Incluso en los días más difíciles, siempre encontraba una razón para sonreír, aunque fuera por la mínima propina que alguien dejaba. Al final de cada jornada, cuando Santiago regresaba a su pequeño departamento, se sentaba en silencio junto a Mateo y le contaba historias de tiempos mejores, historias llenas de esperanza y sueños. Para Santiago, esas historias no solo eran un consuelo para su hijo, sino también un recordatorio de que, aunque el camino fuera duro, siempre había una luz al final del túnel. Santiago sabía que su lucha no terminaría pronto, pero también sabía que, mientras tuviera a Mateo a su lado, no importaba cuán empinada fuera la cuesta. La esperanza seguía viva en su corazón, alimentada por el amor incondicional que sentía por su hijo y el sueño de un futuro mejor. Las noches en casa de Santiago se habían vuelto cada vez más silenciosas, excepto por el eco constante de los pensamientos que lo atormentaban. El pequeño Mateo dormía en su rincón, envuelto en una cobija desgastada, mientras su padre se sentaba junto a la mesa con un sobre de color amarillento en las manos. Las esquinas del sobre estaban arrugadas, señal del tiempo que había pasado tratando de ignorarlo. Pero esta vez no podía posponerlo más. Santiago respiró hondo antes de abrirlo. Dentro, como una sentencia implacable, las cifras de las facturas médicas parecían gritarle que el tiempo se estaba agotando. Pasó los dedos por el papel, contando en silencio los números que nunca alcanzarían a cubrirse con sus trabajos temporales. Había hecho todo lo que estaba a su alcance, trabajó más horas, aceptó empleos humillantes, incluso pidió préstamos pequeños que ahora también se acumulaban como una montaña imposible de escalar. El peso de esas deudas lo hacía sentir como si cargara el mundo sobre sus hombros. Pero lo que más le dolía era saber que cada día que pasaba sin pagar significaba menos posibilidades para Mateo de recibir el tratamiento que necesitaba. Mientras las manos de Santiago temblaban sobre la mesa, sus ojos se desviaron hacia Mateo. El niño dormía profundamente, ajeno al caos que consumía a su padre. Su rostro tranquilo y su respiración pausada eran un recordatorio de todo por lo que Santiago estaba luchando. Fue en ese momento que tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Esa misma noche, después de asegurarse de que Mateo estaba bien cubierto y cómodo, Santiago se vistió con ropa oscura. Sacó una mochila vieja que había usado en sus días escolares y metió dentro una linterna, un destornillador y un par de guantes. Mientras se preparaba, su mente se debatía entre la desesperación y la culpa. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no era correcto, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras Mateo empeoraba. Antes de salir, se acercó a la cama de su hijo y acarició su cabello suavemente. Murmuró en voz baja, como si estuviera hablando consigo mismo o tal vez con un poder superior. «Perdóname por esto, Dios. Pero es por Mateo». Con esas palabras como su única justificación, salió al frío de la noche. Las calles de la ciudad estaban tranquilas, iluminadas por farolas parpadeantes que proyectaban sombras largas y distorsionadas.
Santiago pedaleó su bicicleta durante casi una hora hasta llegar a un barrio rico, un lugar que parecía pertenecer a otro mundo, completamente ajeno a la vida que él conocía. Las casas en ese vecindario eran enormes, con jardines perfectamente cuidados y luces que brillaban como estrellas en la oscuridad. Santiago dejó su bicicleta escondida detrás de un arbusto y caminó lentamente por la acera, observando cada detalle. Se detuvo frente a una casa en particular, una que parecía más lujosa que las demás. Las ventanas eran grandes y estaban decoradas con cortinas finas que dejaban entrever una sala amplia, llena de muebles elegantes. Sacó el sobre con las facturas médicas de su bolsillo y lo miró una vez más. Los números bailaron frente a sus ojos mientras el peso de su decisión lo aplastaba. Santiago apretó el sobre contra su pecho y cerró los ojos, murmurando una última oración antes de avanzar. Solo esta vez. Es por él. Con manos temblorosas, se puso los guantes y encendió la linterna. Rodeó la casa, buscando un punto por donde entrar. Finalmente encontró una ventana que parecía no estar asegurada. Usando el destornillador, la abrió lentamente, tratando de no hacer ruido. Cada crujido del marco de la ventana hacía que su corazón latiera más rápido, como un tambor en su pecho. Cuando finalmente logró entrar, se encontró en una cocina impecable, con electrodomésticos que brillaban bajo la tenue luz de la luna. Santiago se movió con cautela, sus pasos apenas audibles sobre el piso de madera. Su plan era simple, tomar algo de valor y salir lo más rápido posible. Pero mientras avanzaba por la casa, algo lo detuvo. Desde una de las habitaciones cercanas, escuchó un sonido débil. Era como un gemido, un lamento que hizo que su piel se erizara. Santiago dudó por un momento, considerando simplemente ignorarlo y continuar con su plan. Pero algo en su interior lo empujó a acercarse. Abrió la puerta lentamente y encontró a una mujer acostada en una cama, su rostro pálido y su cuerpo frágil envuelto en mantas gruesas. La mujer levantó la vista y, al verlo, sus ojos se llenaron de miedo al principio, pero pronto su expresión cambió a algo que Santiago no esperaba: desesperación. «Por favor», murmuró la mujer con voz débil. «Ayúdeme. No puedo más». Santiago se quedó congelado, incapaz de moverse o responder. Todo en él le decía que se fuera, que cumpliera con su objetivo y escapara antes de ser descubierto. Pero al mirar a la mujer, algo cambió dentro de él. Sus ojos reflejaban el mismo dolor y la misma desesperación que él sentía cada vez que pensaba en Mateo. «¿Qué le pasa?», preguntó finalmente, su voz apenas audible. «¿Estoy enferma?». «No tengo a nadie», respondió la mujer, casi en un susurro. Santiago miró alrededor de la habitación, notando los medicamentos y los papeles desordenados que confirmaban su situación. Sin decir nada más, se acercó a ella y le ayudó a sentarse. En ese momento, entendió que su noche no sería como la había planeado. No sabía cómo, pero ahora tenía que ayudar a esta mujer, aunque eso significara arriesgarse aún más. El destino, una vez más, había tomado el control de su vida, empujándolo hacia un camino inesperado. Santiago se encontraba inmóvil en medio de la sala, con la respiración agitada y las manos aún temblorosas después de entrar por la ventana. Su plan inicial de tomar algo de valor y salir rápidamente se había desmoronado en el momento en que escuchó aquel débil gemido proveniente de otra habitación. Ahora, frente a él, estaba Elena, una mujer que parecía hecha de cristal, tan frágil que incluso el menor movimiento parecía agotarla. Su rostro pálido y los ojos hundidos hablaban de semanas, quizás meses, de sufrimiento. La habitación donde estaba era pequeña, con muebles cubiertos de polvo y una atmósfera que olía a abandono y desesperación. Elena estaba recostada en un viejo sofá, rodeada de mantas que apenas podían esconder su estado físico. A pesar de su evidente debilidad, logró levantar ligeramente la cabeza para mirar a Santiago, quien permanecía parado cerca de la puerta, con una mezcla de sorpresa y culpa en el rostro. Ella intentó hablar, pero su voz era apenas un susurro, forzada por el esfuerzo que parecía requerir cada palabra. «Por favor, no me dejes aquí sola», dijo Elena, con lágrimas formándose en sus ojos. Santiago sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras, tan simples pero cargadas de necesidad, perforaron la coraza de desesperación que él había construido a lo largo de los años. Por un momento, su mente se llenó de imágenes de Mateo,
recordando cómo su hijo lo miraba con la misma vulnerabilidad cada vez que necesitaba ayuda. Santiago apretó los puños, luchando contra la confusión que lo invadía. ¿Qué estaba haciendo ahí? Su objetivo era claro: entrar, tomar algo valioso y salir. Pero ahora, frente a esa mujer que claramente necesitaba ayuda, sus prioridades se tambaleaban. Yo, no sé qué hacer, murmuró para sí mismo, aunque sus palabras resonaron en el silencio de la habitación. Elena intentó incorporarse, pero el esfuerzo fue demasiado, y su cuerpo se hundió de nuevo en el sofá. Unas lágrimas rodaron por sus mejillas mientras levantaba una mano temblorosa, extendiéndola hacia Santiago. «Por favor», repitió, con una voz quebrada. «No tengo a nadie, no puedo hacer esto sola». Santiago dio un paso hacia ella, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Miró alrededor de la habitación, notando los medicamentos esparcidos sobre una pequeña mesa y los papeles que parecían ser recetas médicas o informes de hospital. Todo en ese lugar gritaba abandono, no solo físico, sino también emocional. La sensación de vacío era palpable, y Santiago no pudo evitar sentirse culpable por haber pensado en robarle a alguien en una situación tan desesperada. «¿Qué te pasó?», preguntó finalmente, con la voz baja y cargada de incertidumbre. Elena respiró hondo, intentando reunir las fuerzas para responder. «Estoy enferma», dijo entrecortadamente. «Cáncer. Mi esposo me dejó. No tengo a nadie». Su voz se apagó al final, como si cada palabra drenara lo poco que le quedaba de energía. Santiago cerró los ojos por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La imagen de su hijo volvió a aparecer en su mente, recordándole por qué había llegado hasta esa casa. Pero al mirar a Elena, se dio cuenta de que no podía ignorar lo que estaba viendo. No podía simplemente dar la espalda y continuar con su plan. Algo dentro de él, quizás su propia humanidad, lo impulsaba a quedarse. «Yo, te ayudaré», dijo finalmente, con un tono que mezclaba determinación y duda. «Pero tienes que confiar en mí». Elena lo miró fijamente, como si intentara asegurarse de que las palabras de Santiago eran sinceras. Aunque su expresión reflejaba agotamiento, un atisbo de esperanza pareció brillar en sus ojos. «Gracias», susurró, antes de que una tos seca interrumpiera su voz. Santiago se acercó rápidamente y se inclinó junto a ella. Por un instante, olvidó por completo el motivo que lo había llevado a esa casa. En su mente, solo había una prioridad: ayudar a esta mujer que parecía estar al borde del abismo. Tomó una de las mantas que estaban a su lado y la ajustó alrededor de sus hombros, tratando de ofrecerle algo de comodidad. «No te preocupes. Vamos a salir de esto», dijo, aunque no estaba seguro de cómo cumpliría esa promesa. Mientras Santiago comenzaba a inspeccionar la casa en busca de algo que pudiera ser útil, notó lo poco que había allí. Una cocina casi vacía, medicamentos que probablemente ya no surtían efecto y un teléfono fijo desconectado. Cada descubrimiento aumentaba su frustración, pero también fortalecía su determinación. No podía dejar a Elena en ese estado. «¿Tienes algún familiar? ¿Alguien a quien podamos llamar?», preguntó mientras regresaba al sofá. Elena negó con la cabeza lentamente. «No. Mi esposo era todo lo que tenía, y se fue cuando supo lo de mi enfermedad». Santiago sintió una punzada de rabia al escuchar eso. No podía entender cómo alguien podía abandonar a una persona en un momento tan crítico. Se levantó y comenzó a buscar entre los papeles de la mesa, tratando de encontrar alguna pista sobre lo que podía hacer. Finalmente, encontró un número de teléfono que parecía pertenecer a un médico. «Voy a llamar a este número. Tal vez puedan ayudarte», dijo, mientras tomaba el teléfono móvil que llevaba consigo. Elena asintió débilmente, cerrando los ojos como si el simple hecho de asentir le hubiera costado toda su energía. Santiago marcó el número y esperó, sintiendo cómo cada segundo se alargaba eternamente. Al otro lado de la línea, una voz contestó, y Santiago explicó la situación lo mejor que pudo, asegurándose de transmitir la urgencia. Cuando colgó, regresó al sofá y miró a Elena con seriedad. «Van a venir a ayudarte. Pero hasta que lleguen, no te dejaré sola», dijo, con una firmeza que incluso lo sorprendió a él mismo. Elena abrió los ojos y lo miró, esta vez con una mezcla de agradecimiento y alivio.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente sola. Santiago, por su parte, se dio cuenta de que su decisión de quedarse había cambiado no solo el destino de Elena, sino también el suyo. Santiago empujaba con esfuerzo la silla de ruedas de Elena por las calles aún mojadas por la lluvia de la noche anterior. La mujer, aunque débil, miraba a su alrededor con una expresión mezcla de curiosidad y agotamiento. Después de todo lo que había pasado, llegar al hospital era un pequeño triunfo, pero no estaba exento de desafíos. Santiago sentía como cada paso se hacía más pesado, no solo por el cansancio físico, sino también por la incertidumbre de lo que vendría después. Cuando finalmente llegaron a la sala de emergencias, Santiago explicó la situación a una enfermera, que los miró con una mezcla de empatía y profesionalismo. Después de varios minutos de trámites y preguntas, lograron que Elena fuera atendida. Mientras esperaban en una pequeña sala, Santiago observaba a Elena luchar por mantenerse despierta. Era evidente que su cuerpo estaba al límite, pero lo que más le impresionaba era su espíritu. A pesar de todo, no se quejaba, no lloraba, simplemente seguía adelante, igual que él. El tiempo en el hospital transcurrió lentamente. Las luces brillantes y el constante ir y venir de médicos y enfermeras creaban un ambiente de tensión. Santiago no podía dejar de pensar en Mateo, que había quedado al cuidado de una vecina. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo en el hospital, pero no podía abandonar a Elena. Cuando finalmente un médico se acercó con los resultados iniciales, Santiago sintió como su corazón se aceleraba. La señora necesita descanso y tratamiento constante, dijo el doctor, con un tono serio pero tranquilizador. Por ahora hemos estabilizado su condición, pero es crucial que siga un régimen estricto de medicamentos y cuidados. Santiago asintió, sin atreverse a preguntar cuánto costaría todo eso. Sabía que no tenía los recursos, pero encontraría la manera. Después de asegurar que Elena tenía lo básico, la ayudó a salir del hospital. No tenía un plan claro, pero en su mente ya había tomado una decisión: la llevaría a su casa. El camino de regreso fue igual de difícil. La ciudad parecía moverse a otro ritmo, ajena a la lucha silenciosa que libraban ambos. Cuando llegaron al pequeño apartamento, Santiago abrió la puerta con cierto nerviosismo. Sabía que su hogar no era el lugar ideal para alguien en la condición de Elena, pero era todo lo que tenía. Mateo, que estaba dibujando en el suelo, levantó la mirada al verlos entrar. «Papá», exclamó con alegría, pero se detuvo al notar la presencia de Elena. «¿Quién es ella?» «Mateo, ella es Elena. Va a quedarse con nosotros por un tiempo». «Necesita nuestra ayuda», respondió Santiago, inclinándose para abrazar a su hijo. Mateo asintió con la seriedad de alguien mucho mayor que él, como si entendiera la importancia de lo que su padre acababa de decir. Santiago ayudó a Elena a acomodarse en un colchón que había preparado en un rincón de la sala. Aunque el espacio era pequeño, hizo lo posible porque se sintiera cómoda. Buscó mantas limpias, preparó algo de té caliente y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una leve satisfacción al saber que, aunque no podía hacer mucho, estaba haciendo lo correcto. En los días siguientes, Mateo comenzó a acercarse tímidamente a Elena. Al principio, solo la observaba desde lejos mientras ella descansaba, pero poco a poco empezó a interactuar con ella. Una tarde, mientras Santiago trabajaba en un par de zapatos en su improvisado taller, escuchó risas provenientes de la sala. Al asomarse, vio a Mateo sentado junto a Elena, mostrándole un dibujo que había hecho. «Mira, es un robot que pelea contra los malos», dijo Mateo, con entusiasmo. Elena, aunque todavía débil, sonrió ampliamente. «Tienes un talento increíble, Mateo. ¿Sabes? También me gusta dibujar. ¿Quieres que te enseñe algo?», preguntó, levantando un lápiz que estaba cerca. Mateo asintió emocionado, y ambos comenzaron a trabajar juntos en una hoja de papel. Santiago los observó desde su rincón, sintiendo una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Por un instante, las preocupaciones y el peso de las deudas parecieron desvanecerse. La risa de Mateo y la sonrisa de Elena llenaron el pequeño apartamento de una luz que hacía mucho no veía. Mientras dibujaban, Elena miró a Mateo con ternura. «Tienes el mismo brillo en los ojos que tu papá, y el mismo hermoso sonrisa. Es contagiosa», dijo,
con una voz que, aunque suave, estaba llena de calidez. Mateo se rió, señalando a su padre. «Papá nunca sonríe así», dijo, entre risas. Santiago, aunque un poco avergonzado, no pudo evitar sonreír al escuchar el comentario. Se acercó a ellos y se sentó en el suelo, observando los dibujos que habían hecho. «Quizás deba empezar a practicar más mi sonrisa», dijo, intentando bromear, mientras acariciaba el cabello de Mateo. Ese momento marcó una pequeña victoria en medio de sus dificultades. Por primera vez en mucho tiempo, Santiago sintió que las cosas podían mejorar, que tal vez no estaba tan solo en su lucha. Aunque sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, la conexión que empezaba a formarse entre Mateo y Elena era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre había espacio para la esperanza y la alegría. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre la ciudad, pero Santiago ya estaba en pie, preparando su bicicleta para otro día de interminables entregas. Su cuerpo estaba agotado, con músculos tensos y ojeras profundas que contaban la historia de noches sin descanso. Las cuentas médicas de Elena y Mateo no paraban de acumularse, cada una como un recordatorio cruel de que el tiempo y el dinero eran enemigos que no podía vencer fácilmente. A pesar de todo, Santiago no permitía que su determinación flaqueara. Su amor por ellos era su única motivación para continuar. En casa, Elena, todavía débil pero con un espíritu creciente, intentaba no ser una carga. Desde su colchón, observaba cómo Santiago se alistaba para salir. A menudo le insistía en que descansara o en que le permitiera buscar otra solución, pero él siempre se negaba. «No puedo parar, Elena. Cada peso cuenta, y necesitamos esto para ti y para Mateo», decía mientras se ajustaba la mochila en la espalda. A lo largo del día, Santiago recorría las calles en su bicicleta, entregando comida, recolectando materiales reciclables o haciendo pequeños encargos. Las largas jornadas bajo el sol y la lluvia lo desgastaban cada vez más, pero no tenía opción. Cada moneda que ganaba era rápidamente destinada a pagar medicamentos, consultas y tratamientos para los dos pilares más importantes de su vida. Una noche, después de horas de trabajo, regresó a casa con los hombros caídos y las manos llenas de ampollas. Dejó su bicicleta en la esquina del apartamento y se sentó en su improvisada oficina, una pequeña mesa repleta de papeles, facturas y una calculadora vieja que había encontrado en el mercado. Mientras intentaba cuadrar los números, el cansancio finalmente lo venció. Su cabeza cayó sobre la mesa, rodeado por montones de papeles que parecían burlarse de sus esfuerzos. Elena, al verlo en ese estado, sintió como una punzada de culpa le atravesaba el pecho. Sabía que Santiago estaba haciendo todo lo posible por mantenerlos a flote, pero también sabía que estaba sacrificándose demasiado. Se acercó a él con pasos lentos, aún apoyándose en la pared para mantener el equilibrio. «Santiago, no puedes seguir así. Te estás destruyendo», dijo, colocando suavemente una mano en su hombro. Santiago despertó sobresaltado, mirando a Elena con ojos cansados pero determinados. «No te preocupes por mí». «Estoy bien», respondió, intentando sonar convincente. Elena negó con la cabeza, sus ojos reflejando preocupación. «No, no estás bien. Esto no es sostenible. Déjame ayudar. Puedo hacer algo, aunque sea pequeño. Por favor». Santiago se levantó lentamente, pasándose una mano por el rostro para despejarse. La miró directamente a los ojos y, por un momento, su fachada de fortaleza pareció tambalearse. «Elena, ya has pasado por demasiado. Esto es mi responsabilidad. No voy a permitir que cargues con más de lo que ya tienes». Elena quiso insistir, pero conocía bien a Santiago. Su obstinación estaba alimentada por un amor profundo, y aunque entendía sus motivos, no podía evitar sentirse impotente. Lo observó regresar a la mesa y tomar las facturas en sus manos, como si sostenerlas fuera su manera de controlar la situación. Sabía que no podía convencerlo de lo contrario, al menos no esa noche. Los días siguientes continuaron con la misma rutina agotadora. Santiago salía temprano y regresaba tarde, apenas teniendo tiempo para sentarse con Mateo y escuchar cómo había sido su día. A veces, mientras trabajaba en la reparación de zapatos o en la entrega de paquetes, su mente vagaba hacia recuerdos de tiempos más simples, cuando las cosas no eran tan complicadas.
Pero esos pensamientos eran rápidamente reemplazados por la realidad, su familia lo necesitaba ahora más que nunca. En una ocasión, mientras revisaba las cuentas en su pequeño taller, Mateo se acercó con un dibujo en la mano. Había dibujado a los tres juntos en una casa grande, con un jardín lleno de flores. ¿Te gusta, papá? Es nuestra casa del futuro, dijo Mateo con una sonrisa. Santiago tomó el dibujo y lo miró detenidamente. Una mezcla de emociones se agitó en su interior, esperanza, tristeza y una renovada determinación. Se agachó para abrazar a su hijo. Es hermosa, hijo. Y algún día, esa casa será nuestra, te lo prometo. Pero incluso con esa promesa en mente, la realidad seguía siendo implacable. Los costos médicos seguían aumentando, y las opciones parecían agotarse. Una tarde, mientras Santiago descansaba brevemente en su taller, recibió una llamada del hospital informándole sobre un aumento en los precios de los medicamentos de Mateo. La noticia cayó como un balde de agua fría. Sintió como su corazón se hundía, pero rápidamente enderezó la espalda y tomó su bicicleta nuevamente. No podía permitirse el lujo de rendirse. Elena, observando todo desde la sala, comenzó a pensar en formas de ayudar. Sabía que Santiago nunca le permitiría asumir parte de la carga, pero estaba decidida a encontrar una manera de aliviar su peso. Esa noche, mientras él dormía profundamente después de otra jornada extenuante, Elena se sentó en la mesa, mirando las mismas facturas que lo atormentaban. Voy a encontrar una solución, Santiago. No dejaré que esto te consuma, susurró para sí misma, mientras trazaba un plan en su mente. Los días se convirtieron en semanas, y aunque Santiago seguía luchando contra viento y marea, algo comenzó a cambiar en el ambiente del pequeño apartamento. Elena, con cada día que pasaba, demostraba que la fortaleza no siempre viene de los músculos, sino del corazón. Juntos, aunque enfrentaban desafíos cada vez mayores, empezaban a construir una resistencia que ni las facturas ni el cansancio podían romper. El día comenzó como cualquier otro para Santiago. Había salido temprano a trabajar, dejando a Mateo y Elena en casa. Aunque su rutina era agotadora, sentía una calma relativa al saber que Elena estaba mejorando y que Mateo tenía a alguien que lo cuidaba mientras él enfrentaba las calles de la ciudad. Pero esa aparente tranquilidad no duraría mucho. Al regresar a casa por la tarde, Santiago notó algo diferente. La puerta estaba entreabierta, y el ambiente dentro del pequeño apartamento era tenso, casi eléctrico. Al entrar, encontró a Elena sentada en el sofá, con los ojos bajos y las manos entrelazadas, como si intentara encontrar fuerzas para lo que estaba por venir. Frente a ella, de pie con una postura arrogante y desafiante, estaba Ricardo, su exmarido. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Santiago, dejando su mochila en el suelo mientras observaba la escena. Ricardo, un hombre de traje impecable y actitud altiva, lo miró de arriba abajo con una expresión de desdén. ¿Tú quién eres?, preguntó, cruzando los brazos. ¿Qué haces en mi casa, junto a mi esposa? Elena levantó la vista, su rostro reflejando una mezcla de angustia y frustración. Ricardo, ya no tienes derecho de llamarme tu esposa. Te fuiste cuando más te necesitaba. Esto no es tu casa, y él, le dijo, señalando a Santiago. Él ha estado aquí cuando tú no lo estuviste. Santiago permaneció firme, aunque por dentro sentía que la situación se le escapaba de las manos. Observó cómo Ricardo se acercaba con pasos lentos, su mirada fija en él, como si intentara intimidarlo. ¿Crees que puedes cuidar de ella mejor que yo? Es absurdo, dijo Ricardo, con un tono cargado de sarcasmo. Santiago apretó los puños, pero se contuvo. No quería un enfrentamiento, especialmente frente a Elena. No soy perfecto, pero al menos no la abandoné cuando más te necesitaba, respondió, con la voz firme pero sin alzarla. Elena observó a ambos, sintiéndose atrapada entre dos mundos. Sabía que Ricardo había vuelto no por amor, sino por orgullo herido, y no podía permitir que arruinara lo que Santiago y Mateo le habían ofrecido, una nueva oportunidad de sanar y empezar de nuevo. Ricardo, te agradezco que hayas venido, pero ya no tienes nada que hacer aquí. Estoy reconstruyendo mi vida, y Santiago ha sido parte importante de eso. Por favor, vete, dijo, con una fuerza en su voz que sorprendió incluso a ella misma. Ricardo rió con desdén,
pero finalmente dio un paso atrás. Antes de irse, miró a Santiago una última vez. Esto no termina aquí. Recuerda que siempre puedo volver y reclamar lo que es mío, dijo, antes de salir y cerrar la puerta con fuerza. El silencio llenó el apartamento después de que Ricardo se fue. Santiago se acercó a Elena, quien parecía al borde de las lágrimas. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Sí, pero no puedo evitar sentir que todo esto es mi culpa. Ricardo siempre ha sido así, pero nunca pensé que volvería para intentar complicar más nuestras vidas, respondió Elena, con la voz quebrada. Antes de que Santiago pudiera responder, un sonido desde el cuarto de Mateo los interrumpió. Ambos corrieron hacia él y lo encontraron en su cama, tosiendo con fuerza y luchando por respirar. Santiago tomó a su hijo en brazos, intentando calmarlo. Mateo, tranquilo. Estoy aquí. Todo va a estar bien, susurró, aunque su propia voz temblaba. Elena, aún débil, intentó ayudar buscando el inhalador de Mateo. Después de varios minutos, la tos comenzó a disminuir, pero el rostro de Mateo seguía pálido y su respiración era irregular. Santiago sabía que esto no era un simple episodio, era una recaída seria. Sin dudarlo, tomó a Mateo y salió apresuradamente hacia el hospital, con Elena siguiéndolo lo mejor que podía. El camino al hospital fue un torbellino de emociones para Santiago. La imagen de Ricardo y sus palabras resonaban en su mente, pero el bienestar de Mateo era lo único que importaba en ese momento. Al llegar, los médicos atendieron al niño de inmediato, y Santiago y Elena se quedaron en la sala de espera, llenos de ansiedad. Esto no puede seguir así, dijo Santiago, rompiendo el silencio. Ricardo apareció hoy, y ahora Mateo empeora. Siento que el mundo se me viene encima. Elena lo miró, sus ojos llenos de gratitud y tristeza. No tienes que cargar con todo solo, Santiago. Lo que haces por nosotros es increíble, pero no podemos dejar que Ricardo o las circunstancias nos derroten. Estamos juntos en esto. Santiago asintió, pero el cansancio físico y emocional lo invadía. Sabía que las palabras de Elena eran ciertas, pero en ese momento, la desilusión lo consumía. Había hecho todo lo posible por mantener a su familia a salvo, y aún así, parecía que el universo tenía otros planes. Horas más tarde, los médicos informaron que Mateo estaba estable, pero que necesitaría un monitoreo constante en los próximos días. Santiago sintió un alivio momentáneo, aunque sabía que las dificultades no habían terminado. De regreso al apartamento, el ambiente estaba cargado de tensión, pero también de una renovada determinación. Santiago se sentó junto a Mateo, que ahora dormía, y acarició su cabello con ternura. No importa lo que pase, hijo. Siempre voy a luchar por ti, murmuró. Elena, desde la puerta del cuarto, observó la escena con lágrimas en los ojos. Aunque la visita de Ricardo había traído caos y la recaída de Mateo había sido un golpe duro, ambos sabían que, juntos, podían encontrar la manera de superar cualquier desafío. La batalla estaba lejos de terminar, pero Santiago y Elena habían aprendido que su fuerza residía en no rendirse, incluso cuando el camino se volvía más oscuro. La tarde caía lentamente sobre el pequeño apartamento. Los rayos de sol se filtraban a través de las ventanas, pintando las paredes desgastadas con tonos cálidos. Santiago estaba sentado en la mesa, con la cabeza entre las manos, rodeado de facturas, medicamentos y una lista interminable de pendientes. Parecía que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Aunque Mateo estaba estable después de su recaída, los costos médicos seguían aumentando y la carga emocional de mantener a todos a salvo lo estaba desgastando. Elena, quien había pasado el día descansando en su colchón improvisado, lo observaba en silencio. Aunque aún se recuperaba, sentía una creciente necesidad de intervenir, de ser más que una observadora en la batalla que Santiago libraba día tras día. Durante semanas había estado pensando en cómo podía ayudar, y finalmente había llegado a una decisión. Se levantó con cuidado, apoyándose en la pared para mantener el equilibrio, y caminó hacia la mesa donde Santiago estaba inmóvil. Colocó una mano suave pero firme sobre la de él, llamando su atención. Santiago, dijo con una voz cálida pero seria. Necesitamos hablar. Santiago levantó la vista, sus ojos cansados reflejaban sorpresa y preocupación. Sabía que Elena no se levantaba sin un buen motivo,
y el tono de su voz sugería que esta conversación era importante. ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien?, preguntó, dejando a un lado los papeles para concentrarse en ella. Elena sonrió débilmente y negó con la cabeza. No es sobre mí. Es sobre ti y Mateo. He estado observando cómo te esfuerzas más allá de tus límites, cómo cargas con todo sin quejarte. Pero no puedo seguir viendo cómo te destruyes por nosotros. Necesitas ayuda, Santiago, y yo puedo dártela. Santiago frunció el ceño, su instinto inmediato era negarse. Había dedicado su vida a proteger a su hijo y ahora también a Elena. Aceptar ayuda le parecía una admisión de fracaso, algo que no estaba dispuesto a aceptar. Elena, lo que hago es mi responsabilidad. No puedo pedirte que hagas más de lo que ya haces. Apenas estás recuperándote, respondió, con una mezcla de terquedad y preocupación. Pero Elena no retrocedió. Se inclinó un poco más cerca, apretando su mano con fuerza, como si quisiera transmitirle la determinación que llevaba dentro. Santiago, tú me salvaste. Me sacaste de un lugar donde no tenía esperanzas, donde no veía un futuro. Ahora estoy viva gracias a ti. Pero esta lucha no puedes librarla solo. Déjame salvar la vida de Mateo, así como tú salvaste la mía. Las palabras de Elena penetraron profundamente en el corazón de Santiago. Nunca antes había escuchado una declaración tan sincera y cargada de gratitud. Por un momento, se quedó en silencio, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Miró sus manos, marcadas por el trabajo duro, y luego volvió a mirar a Elena, quien no apartaba los ojos de él. No es fácil para mí aceptar esto, dijo finalmente, su voz quebrándose ligeramente. Pero tienes razón. No puedo seguir así. No quiero que Mateo sufra más, y tú tampoco deberías. Elena sonrió, aliviada de que Santiago finalmente estuviera dispuesto a escucharla. Se sentó frente a él y sacó un pequeño sobre que había guardado entre sus cosas. He estado ahorrando durante años, antes de que mi enfermedad me consumiera. No es mucho, pero puede ser suficiente para que tú te tomes un respiro, para que Mateo reciba los tratamientos que necesita sin que tengas que matarte trabajando. Santiago tomó el sobre con manos temblorosas. Sentía una mezcla de alivio y vergüenza. No quería depender de nadie, pero sabía que en este momento no tenía otra opción. Gracias, Elena. No sé cómo podré devolverte esto algún día, murmuró, mirando el sobre como si fuera un objeto sagrado. Elena negó con la cabeza y volvió a tomar su mano. No tienes que devolverme nada. Lo único que quiero es ver a Mateo sano, y a ti, feliz. Esa será mi recompensa. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Santiago durmió un poco más tranquilo. Aunque aún tenía preocupaciones, la carga en sus hombros parecía menos pesada. Las palabras de Elena le habían dado no solo apoyo financiero, sino también un recordatorio de que no estaba solo en su lucha. Había alguien más dispuesto a caminar a su lado, alguien que veía en él más de lo que él mismo podía ver. En los días siguientes, Santiago usó el dinero para comprar medicamentos para Mateo y pagar algunas de las facturas atrasadas. También se permitió trabajar menos horas, lo que le dio más tiempo para pasar con su hijo y con Elena. En una de esas tardes, mientras descansaban en la sala, Mateo se sentó entre los dos con un dibujo en la mano. Miren, es nuestra familia, dijo, mostrando con orgullo un dibujo de los tres juntos. Elena lo miró con una sonrisa y luego a Santiago. ¿Ves? Estamos construyendo algo hermoso, algo que vale la pena luchar por. Santiago asintió, sintiendo una calidez en su corazón que hacía tiempo no experimentaba. Sí, lo estamos. Y no voy a dejar que nada lo arruine. Esa tarde, mientras el sol se ponía, Santiago reflexionó sobre todo lo que había pasado. Por primera vez, entendió que pedir ayuda no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. Reconoció que, a veces, la mejor manera de proteger a quienes amas es permitiendo que otros te ayuden a cargar el peso. Gracias a Elena, había encontrado una nueva forma de seguir adelante, no solo como un hombre solitario luchando contra el mundo, sino como parte de un equipo, una familia que estaba aprendiendo a sanar junta. El sol de la mañana iluminaba el pequeño local que Santiago había conseguido alquilar con la ayuda de Elena.
Era un espacio modesto, con paredes blancas y un mostrador de madera que él mismo había reparado. Después de años de lucha, sacrificios y sueños pospuestos, por fin estaba a punto de dar el primer paso para cumplir uno de sus mayores anhelos, abrir su propio restaurante. Aunque el lugar aún no estaba terminado, para Santiago representaba una nueva oportunidad, una chispa de esperanza en medio de tantas dificultades. Mateo, emocionado como nunca, corría de un lado a otro del local, explorando cada rincón. A pesar de su reciente recaída, el niño mostraba una energía renovada, como si el entusiasmo de su padre lo contagiara. «Papi, este va a ser el mejor restaurante del mundo», exclamó, deteniéndose junto al mostrador y mirando a Santiago con ojos brillantes. Santiago, que estaba ajustando un estante, dejó lo que hacía y se inclinó hacia su hijo con una sonrisa nerviosa pero sincera. «Todavía no, hijo, pero va a hacerlo. Te lo prometo», dijo, acariciando la cabeza de Mateo. Elena, quien observaba desde una mesa en el centro del local, sonrió al escuchar esa conversación. Aunque aún se recuperaba de su enfermedad, había invertido no solo dinero, sino también su corazón en este proyecto. Quería ver a Santiago triunfar, quería que Mateo creciera rodeado de un ambiente lleno de esperanza, no de preocupación. Durante las semanas siguientes, el pequeño local fue transformándose. Santiago trabajaba día y noche para acondicionar el espacio, pintó las paredes, construyó muebles y ajustó cada detalle con precisión. Aunque no tenía experiencia en diseño o carpintería, su determinación lo llevaba a aprender todo lo necesario. Elena ayudaba desde un costado, sugiriendo ideas y animándolo cada vez que el cansancio parecía ganarle. Cuando finalmente llegó el día de la inauguración, el nerviosismo de Santiago era evidente. Había preparado un menú sencillo, compuesto por los platillos que su madre solía cocinar cuando él era niño. Quería que su restaurante no solo fuera un lugar para comer, sino también un espacio donde las personas se sintieran como en casa. Mateo, vestido con un pequeño delantal que Santiago le había comprado, estaba a su lado, listo para ayudar. «¿Estás listo, papi?», preguntó el niño, mirando a su padre con una mezcla de emoción y curiosidad. «Estoy listo, hijo. Vamos a dar lo mejor de nosotros», respondió Santiago, respirando hondo antes de abrir las puertas. Los primeros clientes fueron algunos vecinos del área, atraídos por la curiosidad. Santiago los atendió personalmente, asegurándose de que cada plato estuviera preparado con cuidado. Sin embargo, no todo fue perfecto. Algunos clientes hicieron comentarios críticos sobre el menú o el servicio, y cada palabra negativa se sentía como un golpe para Santiago. Esa noche, después de cerrar el local, se sentó en una de las mesas con la mirada perdida. Elena, que lo conocía mejor que nadie, se acercó y se sentó frente a él. «Santiago, no puedes dejar que los comentarios te desanimen. Cada comienzo es difícil, pero lo importante es que sigas adelante. Esto es solo el principio». Santiago suspiró, dejando escapar parte de la frustración que había acumulado durante el día. «Lo sé, Elena, pero es difícil no dudar de mí mismo. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno para esto? ¿Y si todo esto fracasa?». Elena tomó su mano con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. «Has superado cosas mucho más difíciles que esto. Construiste todo esto con tus propias manos. No dejes que el miedo te robe la oportunidad de demostrarte a ti mismo lo que eres capaz de hacer». Las palabras de Elena resonaron en el corazón de Santiago. Sabía que ella tenía razón. Había enfrentado desafíos más grandes, y cada vez había encontrado la manera de seguir adelante. Decidió que no permitiría que unas críticas lo detuvieran. En lugar de rendirse, las usaría como motivación para mejorar. Durante las semanas siguientes, Santiago trabajó aún más duro. Ajustó el menú, perfeccionó las recetas y aprendió a manejar mejor las operaciones del restaurante. Mateo se convirtió en su pequeño ayudante, saludando a los clientes con una sonrisa que iluminaba el local. La conexión entre padre e hijo no solo fortalecía el ambiente del restaurante, sino que también atraía a más personas, quienes apreciaban la calidez y autenticidad del lugar. Una tarde, mientras servía un platillo a una familia, Santiago notó algo diferente. Los clientes sonreían y comentaban lo mucho que les gustaba la comida. Por primera vez, sintió que su esfuerzo estaba dando frutos.
Cuando regresó a la cocina, Mateo corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Te lo dije, papi. Este es el mejor restaurante del mundo», exclamó, con una risa que contagió a todos en la cocina. Santiago se inclinó y lo abrazó de vuelta, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Aún no, hijo, pero vamos por buen camino», respondió, con una sonrisa genuina. Esa noche, mientras cerraban el local, Santiago se tomó un momento para reflexionar. El camino había sido largo y lleno de obstáculos, pero finalmente estaba viendo los frutos de su perseverancia. No solo había construido un restaurante, sino también un hogar lleno de amor, esperanza y sueños compartidos. Desde entonces, el pequeño restaurante se convirtió en un lugar especial, no solo para los clientes, sino también para Santiago, Elena y Mateo. Juntos, habían superado el desafío más grande de sus vidas, demostrando que, con amor y determinación, todo es posible. El pequeño restaurante de Santiago, que comenzó como un sueño lleno de dudas y esfuerzos titánicos, había logrado lo que nadie esperaba: convertirse en un éxito local. Las críticas iniciales se habían desvanecido con el tiempo, reemplazadas por elogios sinceros y clientes que regresaban una y otra vez. Las paredes del lugar, antes vacías, ahora estaban decoradas con fotografías de familias sonrientes, dibujos de Mateo y pequeños detalles que Santiago y Elena habían agregado para que el espacio se sintiera como un hogar. Cada día, desde que abrían las puertas, el local se llenaba de conversaciones animadas, aromas deliciosos y una energía que solo podía venir de un lugar construido con amor. Santiago se movía con confianza entre las mesas, llevando platos y saludando a los clientes por su nombre. Elena, aunque todavía recuperándose, había encontrado un propósito ayudando con la administración del restaurante. Mateo, siempre lleno de energía, era el encargado de dar la bienvenida a todos los que entraban, con una sonrisa que conquistaba corazones. Una tarde, mientras el restaurante estaba lleno, Mateo corrió hacia Santiago con una emoción desbordante. «Papá. Mira. La señora de la mesa dice que la sopa sabe como la que hacía su abuelita», exclamó, tirando suavemente de la manga de su padre. Santiago sonrió, agachándose para mirar a su hijo a los ojos. «Eso es porque la hacemos con cariño, hijo. Siempre es el ingrediente secreto», respondió, revolviéndole el cabello. Elena, que observaba la escena desde la caja, no pudo evitar sonreír. Ver a Santiago y Mateo trabajar juntos le recordaba cuánto habían avanzado desde aquellos días oscuros. A pesar de los obstáculos, habían construido algo hermoso, algo que no solo alimentaba cuerpos, sino también corazones. Una visita inesperada. Sin embargo, no todo era perfecto. Aunque el restaurante prosperaba, había un tema que aún pesaba sobre Elena, Ricardo. Su exmarido, que había reaparecido meses atrás para intentar interrumpir su vida, seguía negándose a concederle el divorcio. Elena sabía que hasta que esa etapa no estuviera cerrada, no podría seguir adelante completamente. Pero justo cuando pensaba que tendría que enfrentar otra batalla legal, llegó una noticia inesperada. Una mañana, mientras organizaban los insumos para el día, el cartero entregó un sobre a nombre de Elena. Lo abrió con manos temblorosas, leyendo las palabras que tanto había esperado. Ricardo había firmado los documentos de divorcio, finalmente permitiéndole cerrar ese capítulo de su vida. Santiago notó el cambio en su expresión y se acercó. «¿Todo bien?», preguntó con cautela, viendo las lágrimas en sus ojos. Elena lo miró, y aunque su rostro estaba empapado de emoción, sonrió ampliamente. «Sí, Santiago. Por fin, soy libre». Sin decir más, Elena lo abrazó con fuerza. Mateo, que había estado observando desde una esquina, corrió hacia ellos, uniéndose al abrazo. En ese momento, los tres sintieron que algo en sus vidas había cambiado definitivamente. Ahora eran una familia, no solo por las circunstancias, sino por elección. Celebrando la victoria. Esa noche, decidieron cerrar el restaurante un poco antes para celebrar. Santiago preparó una cena especial en casa, con los mismos platillos que servían en el restaurante, pero esta vez solo para ellos. Mientras Mateo reía y jugaba con un pequeño globo que había traído del local, Elena y Santiago se sentaron juntos en la mesa. «¿Sabes? Esto nunca habría sido posible sin ti», dijo Elena, mirando a Santiago con una gratitud que iba más allá de las palabras. Santiago tomó su mano y negó con la cabeza.
No, Elena. Fue posible porque nos convertimos en una familia. Juntos hicimos esto realidad. Elena sonrió, y por un momento, ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la tranquilidad que tanto les había costado alcanzar. Un futuro prometedor. Los días que siguieron fueron una prueba de cómo los esfuerzos de Santiago y Elena habían transformado no solo sus vidas, sino también la de Mateo. El restaurante continuó prosperando, atrayendo a más clientes y ganando reconocimiento como un lugar especial en la comunidad. Más de una vez, los clientes comentaban que no era solo la comida lo que los hacía regresar, sino también el ambiente cálido y familiar que emanaba del lugar. Un día, mientras Mateo dibujaba en una esquina del restaurante, un cliente habitual se acercó a Santiago. «Santiago, ¿alguna vez has pensado en abrir otro local? Creo que muchas personas disfrutarían de lo que ofreces aquí», comentó, dejando una generosa propina en la mesa. Santiago sonrió, considerando la idea por un momento. «Tal vez en el futuro. Por ahora, quiero enfocarme en lo que tenemos aquí». «Esto es más que suficiente para mí», respondió, mirando a Mateo y a Elena desde lejos. Esa noche, mientras cerraban el restaurante, Mateo corrió hacia su padre con otro de sus dibujos. «Mira, papá. Dibujé otro restaurante, pero este está en la playa. ¿Crees que algún día podremos tener uno así?», preguntó con entusiasmo. Santiago tomó el dibujo y lo estudió, como si fuera un plano arquitectónico. «Tal vez, hijo. Si seguimos trabajando juntos, creo que podemos lograr cualquier cosa». Elena, que estaba apagando las luces, se acercó y puso una mano en el hombro de Santiago. «Con lo que hemos superado, no tengo dudas de eso», dijo, con una sonrisa llena de confianza. Mientras los tres salían del local bajo el cielo estrellado, quedó claro que este no era el final de su historia, sino el comienzo de algo mucho más grande. La vida había puesto numerosos obstáculos en su camino, pero juntos, habían demostrado que la perseverancia, el amor y la unión podían superar cualquier adversidad. Ahora, estaban listos para enfrentar lo que viniera, sabiendo que, como familia, eran invencibles. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de la ciudad, bañando el restaurante de Santiago en una luz dorada que atravesaba los ventanales. El lugar estaba lleno de vida, mesas ocupadas por familias que reían, amigos que compartían historias y parejas que disfrutaban de la calidez del ambiente. En una esquina, Mateo jugaba con un pequeño carrito que había llevado de casa, su risa resonando por encima del suave murmullo de las conversaciones. Santiago, apoyado contra el mostrador, observaba la escena con una mezcla de asombro y gratitud. Había pasado tanto desde aquel día en que entró por primera vez a la casa de Elena, desesperado y al borde del colapso. Ahora, al mirar el restaurante lleno, su hijo sano y a Elena sonriendo mientras ayudaba a atender a los clientes, no podía evitar sentirse abrumado por la magnitud de su propia transformación. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose reflexionar sobre todo lo que había vivido para llegar a este punto. Su mente lo llevó de vuelta a esos días oscuros, cuando la desesperación lo empujó a cruzar líneas que nunca imaginó. Recordó cómo encontró a Elena, sola y enferma, y cómo, en lugar de tomar lo que buscaba, eligió ayudarla. Esa decisión, aunque tomada en un momento de crisis, se había convertido en el inicio de un camino que cambiaría su vida para siempre. Cada sacrificio, cada lágrima y cada noche de insomnio lo habían traído hasta aquí. Mientras abría los ojos, vio a Mateo acercándose a él con su dibujo más reciente en las manos. «Mira, papá. Es un dibujo de nuestro restaurante, pero ahora hay más mesas. Creo que necesitamos más porque mucha gente quiere venir», dijo el niño, con la seriedad de alguien que hablaba desde una visión optimista del futuro. Santiago sonrió, tomando el dibujo con cuidado. Lo miró detenidamente, admirando los detalles que Mateo había agregado, mesas llenas, un letrero brillante y hasta una pequeña área de juegos para niños. «Es hermoso, hijo. Tal vez algún día hagamos realidad este dibujo también», respondió, acariciándole el cabello con ternura. Mientras Mateo corría de vuelta a su rincón, Santiago dejó el dibujo sobre el mostrador y volvió a observar el restaurante. Era un lugar pequeño, sencillo, pero para él, representaba mucho más que un negocio. Cada mesa, cada cliente y cada plato servido eran un recordatorio de cuánto había cambiado su vida.
Pensó en todas las veces que había estado al borde de la rendición, cuando el cansancio y las deudas parecían insuperables. Pero también recordó cómo, en esos momentos, siempre encontraba una chispa de esperanza, ya fuera en la sonrisa de Mateo o en las palabras de aliento de Elena. Se giró para mirar a Elena, quien estaba sirviendo un plato a una mesa cercana. Su sonrisa iluminaba todo el lugar, y Santiago no pudo evitar sentirse agradecido por haberla encontrado. Ella había sido más que una compañera, había sido su fortaleza, su aliada en los momentos más difíciles. Juntos habían construido no solo un restaurante, sino una familia, un hogar lleno de amor y sueños compartidos. Nunca imaginé que el desespero me traería hasta aquí. Gracias, Dios, murmuró para sí mismo, con la mirada fija en la escena frente a él. En ese momento, uno de los clientes habituales se levantó y se acercó al mostrador. Santiago, siempre digo que tu restaurante tiene algo especial. No es solo la comida, aunque es deliciosa. Es el ambiente, la calidez, aquí se siente como en casa. Gracias por eso, dijo el hombre, dejando una propina generosa antes de regresar a su mesa. Santiago, conmovido, simplemente asintió. Esas palabras resumían exactamente lo que él y Elena habían intentado crear, un lugar donde las personas pudieran sentirse acogidas, como si formaran parte de una gran familia. Al final de la noche, cuando las últimas mesas quedaron vacías y el restaurante estaba en silencio, Santiago se sentó en una de las sillas, observando el espacio vacío pero lleno de historia. Elena se acercó y se sentó a su lado, con una taza de té en las manos. ¿En qué piensas?, preguntó, notando la expresión tranquila pero reflexiva de Santiago. En todo. En cómo llegamos aquí, en lo que tuvimos que pasar para lograrlo. A veces, todavía no puedo creerlo, respondió, apoyándose en el respaldo de la silla. Elena sonrió y colocó una mano sobre la suya. Santiago, esto no fue suerte. Fue tu esfuerzo, tu perseverancia. Fue porque nunca te rendiste, incluso cuando parecía imposible. Santiago negó con la cabeza, pero con una sonrisa en los labios. No lo hice solo. Esto lo logramos juntos. Tú, Mateo y yo. Somos una familia, y eso lo cambió todo. Elena lo miró con ternura, y en ese momento ambos supieron que, aunque el camino había sido largo y difícil, valió la pena cada paso. Antes de cerrar el restaurante por completo, Santiago dio una última mirada al espacio, imaginando el futuro que aún tenían por construir. Sabía que no todo sería fácil, pero también sabía que ahora era más fuerte, más agradecido y más decidido que nunca. Mientras apagaba las luces y cerraba la puerta, sintió una paz profunda. No importaba lo que el futuro trajera, porque tenía a su familia, y juntos podían superar cualquier cosa. El sol iluminaba suavemente el pequeño jardín donde Santiago y Elena habían decidido celebrar su boda. Era un lugar sencillo, adornado con flores frescas que los vecinos habían donado y luces colgantes que Mateo y Santiago habían colocado juntos la noche anterior. Aunque no había lujos ni extravagancias, el ambiente estaba lleno de calidez y amor. La ceremonia era un reflejo perfecto de la vida que habían construido, modesta pero profundamente significativa. Elena estaba radiante con un vestido blanco sencillo, que había sido ajustado con cariño por una amiga cercana. Su sonrisa iluminaba más que el propio sol, mientras caminaba hacia Santiago, que la esperaba al final del pasillo improvisado. Él, vestido con un traje que había alquilado especialmente para la ocasión, tenía los ojos llenos de emoción, incapaz de contener las lágrimas mientras veía a la mujer que cambió su vida avanzar hacia él. Mateo, quien había insistido en ser el portador de los anillos, caminaba frente a Elena, sosteniendo con orgullo un pequeño cojín. Cada paso que daba parecía un recordatorio de todo lo que habían superado juntos, como familia. Cuando Elena llegó hasta Santiago, ambos se miraron con una mezcla de amor, gratitud y promesas silenciosas. El oficiante, un viejo amigo de la familia, comenzó la ceremonia con palabras sencillas pero conmovedoras, destacando cómo el amor y la perseverancia los habían unido en un camino que, aunque lleno de desafíos, también estaba repleto de momentos de felicidad y triunfo. Promesas de amor. Cuando llegó el momento de los votos, Santiago tomó las manos de Elena, su voz firme pero llena de emoción. Elena, nunca imaginé que una decisión tomada en un momento de desesperación me llevaría a ti, al amor de mi vida.
Hoy prometo estar a tu lado en cada paso, en cada desafío y en cada alegría que compartamos como familia. Gracias por darme una segunda oportunidad para soñar. Elena, con lágrimas en los ojos, apretó las manos de Santiago y respondió con ternura. Santiago, tú me diste más que un hogar. Me diste esperanza cuando todo parecía perdido. Hoy prometo amarte y caminar contigo, hombro a hombro, construyendo la vida que siempre soñamos para nosotros y para Mateo. Mateo, emocionado, se acercó justo en ese momento y entregó los anillos con una gran sonrisa. Los presentes, aunque pocos, aplaudieron con entusiasmo cuando Santiago y Elena intercambiaron las alianzas y se dieron su primer beso como esposos. Una celebración llena de amor. Al caer la tarde, el jardín se transformó en un espacio mágico bajo las luces colgantes que Mateo había insistido en encender. Las mesas estaban llenas de comida preparada por amigos y vecinos que querían ser parte de esta celebración especial. Los niños corrían y jugaban alrededor, mientras los adultos conversaban y reían. Había una sensación de comunidad, de unión, como si todos compartieran el triunfo de esta familia que había encontrado su camino a través de la adversidad. En medio de la pequeña pista de baile improvisada, Santiago y Elena bailaban juntos. Sus movimientos eran torpes pero llenos de complicidad. Mateo, sin poder contener su entusiasmo, corría alrededor de ellos, riendo a carcajadas mientras intentaba imitar sus pasos. Este es el comienzo de algo hermoso, dijo Santiago, mirando a Elena con una sonrisa. Y ya somos la familia que siempre soñamos ser, respondió Elena, apoyando su cabeza en el hombro de Santiago mientras continuaban bailando. Los aplausos y las risas de los presentes se mezclaron con la música, creando un ambiente que parecía sacado de un sueño. Cada detalle, desde las luces hasta la risa de Mateo, parecía una celebración no solo de su unión, sino también de todo lo que habían superado para llegar a este momento. Mirando hacia el futuro. Más tarde, mientras los invitados comenzaban a despedirse, Santiago y Elena se sentaron juntos en un banco al final del jardín, observando cómo Mateo jugaba con algunos amigos bajo las luces que aún brillaban. Santiago tomó la mano de Elena, reflexionando en silencio. ¿En qué piensas?, preguntó ella, notando la expresión tranquila en su rostro. En todo lo que nos trajo aquí. En cómo, incluso en los momentos más difíciles, nunca dejamos de avanzar. Y en cómo, gracias a ti y a Mateo, ahora tengo más de lo que alguna vez soñé, respondió, con una sonrisa que reflejaba su gratitud. Elena lo miró con ternura, sabiendo que esas palabras venían del corazón. Para ambos, el pasado ya no era un lugar de dolor, sino una prueba de su fortaleza y de lo lejos que podían llegar juntos. Mientras la noche avanzaba, Mateo corrió hacia ellos con su energía inagotable. Papá, mamá. ¿Podemos tener otra fiesta pronto? Esta fue la mejor de todas, dijo, abrazándolos con fuerza. Santiago y Elena rieron, abrazando a su hijo mientras las luces del jardín comenzaban a apagarse lentamente. Para ellos, no había mejor manera de cerrar ese día que con la certeza de que, pase lo que pase, siempre tendrían el uno al otro. Un nuevo comienzo. Esa noche, al cerrar la puerta de su hogar, Santiago miró a Elena y a Mateo, sintiendo que su vida finalmente estaba completa. No necesitaba más que lo que ya tenía, una familia que lo amaba y que estaba dispuesta a enfrentar el futuro a su lado. Porque al final, el verdadero éxito no estaba en las cosas materiales ni en los logros individuales, sino en los lazos que habían construido. Este era el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza, amor y sueños compartidos, y Santiago sabía que, con Elena y Mateo a su lado, no había límite para lo que podían lograr juntos.